Yo quisiera hacerles una pregunta, hermanos. ¿A cuántos les gusta estar en prosperidad? A mí sí. Yo no sé a usted. Por eso le hago la pregunta. Por ejemplo, cuando yo me enfermo, lo más rápido posible yo quisiera estar sano. Cuando yo no tengo dinero, lo más rápido posible, yo quiero tener otra vez dinero. Pero no sé, porque como hay varias conductas un poco raras en nosotros, no sé si en esta tarde entre nosotros habrá alguien que no le guste estar prosperado, que no le guste estar bien. Y si así fuera el caso, pues realmente estaría en serios problemas. Y quizás, hermanos, la siguiente pregunta es, ¿será que Dios se interesa en que nosotros estemos, hermanos, en esa condición de prosperidad? Claro que sí. Y precisamente por eso el título de mi mensaje en esta tarde es Pasos hacia la prosperidad en la vida del creyente. Y le invito a que abra su Biblia en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Malaquías, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Pasos hacia la prosperidad en la vida del creyente. Mientras usted busque, hermanos, la cita bíblica, le quiero decir algo que se me olvidaba. Es que todavía para las ventas estamos buscando patrocinios y pues si usted no lo ha hecho, se puede acercar allá a las hermanas encargadas de cocina, mi hermana Ana, mi hermana Elsa, al final del culto, mi hermana Luz. Le vamos a pedir al hermano Rudy que nos ayude también aquí por el lado de los varones. Así que acérquese, cualquier ayuda es bienvenida, hermanos. Así que no piense, no puedo ayudar, cualquier ayuda es bienvenida. Así que ahí se acercan, hermanos, a los hermanos que he mencionado. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice de la siguiente manera: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, ¿qué dice? No habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré, ¿qué cosa? Las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué dice? Bendición, ¿hasta dónde? Hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vía en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurado, porque seréis, ¿qué cosa? Tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pasos hacia la prosperidad en la vida del creyente. Cuando tocamos, hermanos, esta porción que he leído, se nos olvida que la Biblia no fue escrita en capítulos ni en versículos, sino que cuando la Biblia se escribió, hermanos, como un libro continuo. No habían capítulos, no habían versículos. Es más, los capítulos se vinieron a dar hasta el año 1200, si mal no recuerdo, después de Cristo, para facilitar la ubicación de los libros. Y tiempo después se dio, hermanos, la división de versículos de la Biblia para facilitar la memorización de esta. Pero a veces, hermanos, dividir la Biblia en capítulos y en versículos ha llevado a que cuando se predica, nosotros, hermanos, que hablamos la palabra de Dios, tomemos
un párrafo desligado de lo que Dios está queriendo transmitir en todo ese capítulo, por así decirlo, o en toda esa sección. Lo mismo ha pasado cuando se ha tenido que hablar de esta parte de Malaquías. Lo hemos tomado, hermanos, que para hablar directamente de por qué a veces la iglesia no está diezmando y nos vamos de un solo el versículo 8 y se nos olvida que realmente el problema que Dios está tratando de resolver por medio del profeta Malaquías comienza en el capítulo 3 y más allá del capítulo 3 comienza en el capítulo 1. Y usted se va a dar cuenta que en este tiempo Israel ha venido de la cautividad, se han venido a asentar una vez más a la tierra que Dios les había prometido. Pero aunque Israel, hermanos, ya no viene con las ganas de adorar ídolos, viene, hermanos, con una actitud negativa. Vienen con una actitud, hermanos, de que no podemos hacer nada, no vamos a hacer nada. Y por eso usted va a ver que entre ellos, hermanos, se levantan hombres como Esdras, quien trata de restaurar el culto dentro del templo. Se levantan, hermanos, hombres como Zorobabel, quien trata de liderar a ese grupo. Se levanta hombres como Nehemías, quien trata de animar a la gente y decirle: miren, dejen de estar en esa calamidad y levántense y construyamos. Pero se levantan profetas como Ageos, como Malaquías, hermanos, que son usados por Dios para señalar aquellos aspectos que no estaban bien en la conducta de esa nación. Sin embargo, como el interés de Dios siempre ha sido, hermanos, que el ser humano entienda que para que pueda estar bien, necesita en primer lugar estar bien con Dios. Nadie puede estar bien si no está bien con Dios. No sé cuántos escucharon esa verdad. Si tu comunión con Dios está mala en esta tarde, tú no puedes estar bien con Dios. De ahí que hayan muchos que anden enojados, amargados, que todo les caiga pesado. Pero no, el problema no es de los demás, el problema es que tu comunión con Dios no está bien. Y antes, hermanos, de tocarles el punto del dinero, Dios a través de Malaquías da, hermanos, por así decir, ese primer paso que necesitamos para disfrutar de esa prosperidad que Dios quiere en nuestras vidas. Y ese primer paso, hermanos, consiste en que debemos regresar nuestros corazones a la fuente verdadera de nuestra prosperidad. ¿A dónde debe estar su corazón? ¿Y sabe por qué comienza Dios así? Y a mí me encanta que Dios comience así. Porque nosotros por naturaleza somos buenos. Si me van a estar pidiendo dinero, pues, y que quede claro, a nadie obligamos a que dé dinero. Todo lo que lo da, usted lo da voluntariamente si así quiere. Y si no quiere dar, gloria a Dios, no hay problema. Pero eso, hermanos, es una de las formas como Dios prueba nuestra comunión con Él, nuestra salud espiritual delante de Él. Y aquí en el versículo 6 y 7 vemos a esta gente, hermanos, que han cometido al menos 3 pecados bien interesantes. Y lo primero que resalta el profeta es que ellos, como hijos de Dios, le habían fallado a Dios. Querido hermano, cuando tú reniegas de todo lo que pasa en tu vida, no es que esté mal a veces lo que se diga, simplemente es porque en tu corazón tú ya le fallaste a Dios y tú no has querido arreglar esa condición en tu vida.
Y tú puedes decir miles de cosas, tú puedes criticar lo que se hace, puedes hablar mal, puedes decir ya no hagamos nada, pero ese no es el problema. El problema verdadero no está en tu billetera, el problema verdadero está en tu corazón. Porque le ha fallado a Dios. Pero en segundo lugar, el segundo pecado que había cometido esta gente es, hermanos, que cuando le fallamos a Dios, ¿qué sigue? Sigue un alejamiento. Por supuesto, ese alejamiento no se da inmediatamente de que hemos fallado. Si usted les pregunta, hermanos, a toda la gente que una vez estuvo en la iglesia, y si son honestos, y les pregunta a usted, mira, y vos fue que ayer te caíste y ya. No, hermanos. Esa es gente, hermanos, que como el tabú de nuestra cultura es, tú eres, en el caso de los hombres, tú eres un hombre macho, no busques ayuda. Hermanos, pero es que los problemas espirituales, por muy macho que seas, si no los resuelves, te van a hundir. ¿Ah? No es lo mismo ser macho para ir a rajar una camionada de leña que enfrentarse con la serpiente que te va a tentar para hacerte pecar. Y entonces, cuando le han fallado, empiezan a alejarse de Dios. Empiezan a alejarse. Y escuche, quiero hacer hincapié en eso. El alejamiento de Dios no comienza precisamente dejando de congregarme. Eso es, dejar de congregarnos es la consumación de lo que ya empezó en mi corazón. Pero el alejamiento de Dios se nota cuando yo, hermanos, empiezo quizás a no ser fiel con Dios en lo que Él se merece de mí. Empiezo quizás a alejarme de la oración, porque como alguien lo ha dicho, un corazón que está lleno de pecado lo va a alejar de la oración. Y al alejarse de la oración, puede venir a los cultos, pero esa mente va a andar divagando en cualquier lugar, menos gozándose aquí, en este lugar. Yo no sé, pero yo como estoy allá sentado al lado de las hermanas y mi oído está para allá, mi oreja está para allá, yo escucho cómo se escucha el tiempo de alabanzas que cantan las hermanas. Casi nunca me pongo aquí, pero creo que el otro domingo me voy a sentar por aquí. Voy a mover el escritorio para ahí. Pero lo que le quiero decir es que cuando alguien se empieza a alejar, le ha fallado a Dios y se empieza a alejar de Dios, ya no canta, ya no quiere hacer nada. Y el tercer pecado que esta gente había cometido es, hermanos, que al fallarle y alejarse de Él, estaban acusando a Dios de ser mentiroso. El profeta le dice, miren, dice Dios que se vuelvan para que Él se vuelva a ustedes. ¿Y qué le responden ellos, hermanos? Ya les mencionó los pecados Malaquías, pero ¿qué le responden ellos? Ellos no le dicen, sí, don Malaquías tiene razón, le hemos fallado a Dios, nos hemos alejado y estamos diciendo que Dios es mentiroso. No, por el contrario. En la Reina Valera que nosotros leemos, cuando Malaquías le hace ver estos pecados, la respuesta de ellos es, mas dijiste, y versículo 7 al final, ¿en qué hemos de volvernos? Una traducción más contemporánea, le dicen ellos al profeta Malaquías, si nosotros estamos bien como estamos, ¿de qué está diciendo que debemos arrepentirnos? Dios nos está acusando mal. Nosotros estamos bien. Hermano, ¿acaso no es eso lo que pasa todavía hoy en día? Ningún mensaje, y téngalo claro, ningún mensaje, hermano, viene para dañar su vida. Todo mensaje de la palabra de Dios viene
para edificación nuestra. Pero ¿qué pasa cuando yo me alejo de Dios y escucho la palabra de Dios? Empiezo a decir, no, ese mensaje no es para mí. Y codiamos al vecino, te hablan. No, no es por tu vecino, es Dios interesado en ti. Pero ellos dicen, si nosotros estamos bien, ¿de qué nos estás acusando? Que debemos arrepentirnos. No hay nada de lo que nosotros debamos arrepentirnos. ¿Qué te pasa, Malaquías? Y aquí es donde quiero hacer hincapié. La razón por la que no somos dadivosos con Dios es porque nuestro corazón no está cerca de Dios. Y hemos llegado a conformarnos, hermanos, con un cristianismo denominacional, con un cristianismo que estoy lejos, pero no quiero demostrarlo, sino que voy a ir al culto para que la gente no sepa que estoy lejos. Ojo, querido hermano, si ese fuera tu caso en esta tarde, yo te digo de todo corazón, no permitas que tu corazón se siga alejando de Dios, porque tarde o temprano tú vas a terminar en el mundo y vas a terminar criticando a esta iglesia. Vas a terminar diciendo, no me atendieron, no me hicieron caso. Y cuántas veces se quiso orar por ti, cuántas veces se te ha visitado. Y quizás usted va a decir, no, es que a mí no me atendieron. No, ese no es el problema. El problema es que todavía estás a tiempo de poder arreglar tu corazón. Y si quieres ser prosperado por Dios, el primer paso no es sacarte tu billetera. El primer paso es sacar tu corazón delante de Dios. Amén. Y decirle, Señor, aquí está mi vida. Señor, te he fallado en esto, pero aquí rindo mi corazón. Ya no quiero fallarte más. Señor, quizás a veces te he acusado, he cuestionado realmente de qué debo arrepentirme, pero hoy me rindo a ti. Porque quiero repetirle esto. La prosperidad comienza con un corazón que se vuelve a Dios. Sin Dios no hay prosperidad correcta. Pero en segundo lugar, o el segundo paso que debemos dar si queremos ser prosperados, préstele atención a esto. Si ya traje mi corazón a Dios, el segundo paso es evite, escúcheme bien, evite robarle a Dios. No sé cuántos me escucharon, que este micrófono a veces se baja y se sube. El segundo paso es evite robarle a Dios. Y el profeta en el versículo 8 hace una pregunta bien irónica. Mira la pregunta que hace. Y yo quiero retarlo a usted que piense. ¿Robará quién? El hombre a Dios. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Mire, yo les soy honesto, hermanos. Si yo en esta tarde les dijera a todos ustedes, a los hermanos varones, los que tienen carros, miren, vamos a ir a asaltar un banco allá, ¿qué cree que me dirían estos hombres a mí? Los que más me quieren dirían, pastor, usted necesita atención médica. Los que no me quieren tanto llamarían al 911. ¿Sí? ¿Eso harían? No, yo les soy honesto, eso harían. ¿Sí? Y los que me dicen vamos es porque pero miren, nosotros pensaríamos, hermanos, irnos a meter a un banco a robar. Creo que no tendríamos valor siquiera de irnos a meter a la cooperativa que está aquí en Amapalit. Sí, no tenemos valor. Porque lo primero es, si me ven y yo, más que yo soy en la Faro de Luz, hombre. Y más que los domingos paso a cantar y me están grabando.
no lo haríamos. Pero si no somos capaces de hacer algo así, ¿por qué, hermanos, el ser humano si es capaz de robarle a Dios? Por eso la pregunta del profeta: ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta de Dios por medio del profeta: pues vosotros me habéis, ¿qué cosa? Robado. Dios mío, no tenían valor de robarle a sus vecinos, pero sí le estaban robando a Dios. Y luego viene la pregunta, y ellos le dicen: ¿en qué te hemos robado? Mire qué pregunta. ¿Y qué le responde Dios? Ustedes me han robado en vuestros diezmos y ofrendas. Y si usted y yo somos honestos, pudiéramos decir: mire, eso fue en tiempo de Malaquías. Fuera bonito. Pero el problema es que esta pregunta que le hacen ellos a Dios: ¿en qué te hemos robado? Aunque no la formulemos nosotros de manera oral, en la práctica nosotros la hacemos. ¿Por qué? Porque le soy honesto. Desde que yo mencioné la lectura que íbamos a hacer ahora, un porcentaje de ustedes pensó: el pastor ya va a hablar de diezmos. Otros dijeron: bueno, los diezmos no son de la gracia, son de la ley. Me va a perdonar, me va a disculpar, pero usted necesita leer mejor su Biblia. No, es que no está en la Biblia. Vaya, lea su Biblia. No, que miren que ustedes cobran los diezmos. No le cobramos diezmos a nadie. Los diezmos son de un corazón que está arrepentido delante de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, hermanos, escuchamos más la voz del mundo, que nos dicen: no, ya te están cobrando los diezmos. ¿Para qué le vas a dar diezmos? No cobramos diezmos, señores. Pero si no quiere dar diezmo y quiere que le cobren por todo lo que le hacen, hermanos, si le hacen, mire, nosotros no hacemos fiestas de cumpleaños, pero si le hacen un cumpleaños, usted tiene que pagar. Si va a hacer una acción de gracias, no se lo hacen si no va pagando. Pero en la iglesia, hermanos, cuando se dice: mire, los diezmos, que simplemente es un 10% de lo que entra a su bolsa, cuestionamos y decimos: no vamos a diezmar porque el mundo nos señala. ¿Y la voz de quién escucha usted? Por eso le dije al principio, el llamado que Dios hace, el cuestionar la voz de Dios es, hermanos, porque mi corazón ya está lejos de Dios y yo estoy escuchando más la voz del mundo que la voz de Dios. Y tan, hermanos, a veces atrevidos somos de que: miren, no hagamos gesto porque allá el mundo dice. Hermanos, ¿y acaso el mundo tiene la luz del evangelio? ¿Acaso el mundo sabe lo que hacemos? Eso por una parte. Pero por otra parte, ¿cuándo comenzaron los diezmos, hermanos? Exacto. El primer hombre registrado en la Biblia que dio sus diezmos fue antes de la ley, que se llamó Abraham. Y es bien interesante porque Abraham también, la Biblia da testimonio de que fue justificado no por la ley, sino por la fe, que es por medio de la gracia. Y me llama la atención porque, sabiendo eso, tenemos a Jacob también, que él antes de la ley da sus diezmos. Y me llama la atención porque después, hermanos, de que la nación ya se ha organizado, ahora Dios lo va a poner como una ley. Pero no es una ley, hermanos, de que
iba a ser alguien penalizado por no cumplirla. No. Simplemente la maldición de Dios recaería sobre ellos. Pero ahora, si usted se pregunta, ¿por qué Dios tuvo que legalizarlo? Hermanos, préstele atención a la nación de Israel. ¿Cómo eran ellos? Quejistos, criticones. ¿Qué más? Exactamente, murmuradores. ¿Qué más? Nosotros podemos más que Moisés. Volvámonos, levantemos líderes. Si Dios no lo pone como ley, ¿usted cree que esos tipos iban a dar con el corazón a Dios? Segundo, dicen, no, es que no está en el Nuevo Testamento, pastor. Y Mateo 23:23. Pero hay un versículo, hay un texto, hay un capítulo en la Biblia que es, hermanos, que se acerca más a nuestra realidad. Y es Hebreos capítulo 7. Ahí el autor está hablando de la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Y lo compara con el sacerdocio de Melquisedec, que fue el que salió a recibir a Abraham después de luchar contra aquellos reyes. Y que fue él quien le recibió los diezmos. Y va a decir el autor, préstenle atención a Melquisedec, que es un hombre sin genealogía, que es rey y que es sumo sacerdote, y que en los lomos de Abraham estaba toda la descendencia de Leví, que son quienes reciben los diezmos. Y dice el autor, pero Abraham diezmó aún por esta tribu a este hombre. Y mire cómo son las cosas. Dios bien pudo haber dicho cualquier otra cosa, pero ¿por qué Dios usó los diezmos como referencia? Para marcar la superioridad de un sumo sacerdocio con otro, comparando a Cristo como Melquisedec. No tiene origen, no tiene fin. Entonces en el capítulo 7, versículo 8, él va a decir esto. Y los diezmos que damos se los damos en la ley a hombres. Pero los diezmos que se dan, dice él, ya no es bajo la orden de la ley, sino bajo el sacerdocio que es parecido a Cristo. Y dicho esto, lo que él quiere decir es que, si bien es cierto, hermanos, Dios no necesita nuestro dinero si Él es el dueño del oro y de la plata. Pero Dios quiso, hermanos, dejarlo así para probar nuestro corazón, en primer lugar, si estamos en obediencia a Él, si somos íntegros a Él. Pero en segundo lugar, hermanos, yo no sé usted, pero si todo esto no nos costara a nosotros, ya no estuviera aquí. Y en tercer lugar, esa es la forma como Dios te va a bendecir a ti. No le estoy diciendo que se va a hacer más rico, pero le estoy diciendo que no le va a faltar nada de lo que usted necesita en su vida. Por eso, hermanos, sigue diciendo Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9. Malditos sois, préstale atención a esto, con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Lo que dice ahí parece irónico. Malditos sois con maldición, pero no es irónico. Lo que está diciendo es, bueno, está bien.
como ya dijeron, no tenemos nada de qué arrepentirnos, no le hemos robado a Dios, no me he enfermado por eso, las cosas me están yendo bien. Y aquellos loquitos que diezman, solo allá en el hospital pasa. Tranquilo, porque por eso Dios empieza diciendo, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, y préstele atención a eso, porque Dios en el Antiguo Testamento, cuando se refería a esta nación, no les decía hijos de Jacob. Cuando les quería decir algo bueno, les decía hijos de Israel o israelitas, para hacerles saber que eran una persona cambiada. Porque ¿cuándo fue que le cambió Dios el nombre a Jacob? Pues cuando lo transformó a él completamente. Pero le dice hijos de Jacob para demostrarles que su actitud era una actitud que reflejaba que no eran cristianos, no estaban bien delante de Dios. Y les dice, porque yo, Jehová, no cambio, por eso es que ustedes no han sido consumidos. Pero al llegar al versículo 9, él dice, pero ustedes son malditos con maldición. ¿Qué está diciendo Dios? Señores, no se confíen. Sí, no se confíen. Usted puede decir, sí, me está yendo bien, pastor. Espérese, hombre. Es que Dios no es como nosotros. Espérese. No, fíjese que yo ni me preocupo. No, tranquilo. Cálmese. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda con la que Dios estaba tratando, le habían robado. Ahora, si Dios nos dijera esto a nosotros, ¿qué diría de nosotros? Diría el Señor, ustedes, la iglesia toda, ¿me están robando? ¿O qué diría Dios de nosotros? Así que, hermanos, si usted quiere ser bendecido, en primer lugar, regrese su corazón a la fuente de su prosperidad, que es Dios. Pero en segundo lugar, evite robarle a Dios, porque tarde o temprano Dios le va a cobrar lo que usted está tomando de Él. El tercer lugar, o el tercer paso que nos va a dirigir a la prosperidad es, hermanos, que nosotros obedezcamos y que nosotros también probemos la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Qué dice el versículo 10? Trae, ¿qué cosa? Todos los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. Pero miren lo que dice Dios. Dios pone un mandato. Dios pone una orden y dice, traigan, no una parte, todos sus diezmos. ¿Y a dónde dice que los traiga? Miren, yo voy a dar esto. Y saben que yo, hermanos, en lo personal, bueno, si va a dar una ofrenda, déla. No hay problema. Pero si va a dar una ofrenda para decirnos qué va a hacer, quédese con ella. Y usted me va a decir, ay, pastor, pero necesitamos dinero. No, quédese con ella. Porque ya hay una administración que decide cómo llevar bien las cosas. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice traer los diezmos al alfolí, no te está diciendo llevarlos y dáselos a cualquiera. Te está diciendo que los lleves al lugar designado en la casa de Dios. Y Él va a decir, y haya alimento en mi casa. ¿Y cuál era la casa a la que se refería Él en ese momento? El templo. ¿Para qué? Para que los que ministraban ahí, que eran los levitas, tuvieran, hermanos, que comer. Pero nosotros, ¿qué decimos? ¿Para qué? Ojo, este mensaje tiene la idea de que si Dios te va a bendecir a ti, que le obedezcas a Él.
Y la obediencia resulta cuando yo le presto atención al mandato de Dios, y el mandato de Dios es: traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y mire la prueba a la que los invita y le dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Y qué más dice: y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y como les digo, esa bendición hasta que sobreabunde, no quiero que la malentienda. Porque alguien puede decir: bueno, yo voy a diezmar para que me bendiga Dios, me haga más rico. Usted no está entendiendo, hermanos. Usted diezma. ¿Sabe por qué diezma? Porque Dios ya lo bendijo a usted. ¿Sí? Sí. Si yo recibo $20, Dios me bendijo. Y yo sé que el 10% es de mi Dios. ¿Quiere que le cuente algo? Fíjense que yo ya les he dicho que yo he logrado estudiar porque lo hice, hermanos, ganándome becas, no porque yo tuviera la capacidad económica ni mi familia, aunque hicieron todo lo que pudieron hacer. Pero cuando estaba a punto de graduarme, hermanos, yo estaba guardando un dinero para mi graduación. Y pues a veces eran regalías que me daban. No recuerdo el año, sinceramente, pero yo en ese año trabajaba con los jóvenes del distrito. Solo me acuerdo que esa actividad fue en Las Pozas. Y había un hermano ahí por quien se pidió una ofrenda. Y mire, preste atención a esto. Porque aunque eran regalías, yo decía en mi mente: no creo que Dios se preocupe, porque de todos modos este dinero no es que yo lo he ganado, sino que me lo han regalado. Y mire, hermanos, y dicen: vamos a recoger una ofrenda por esta persona. Y yo me acuerdo que en la cartera solo andaba dinero que yo estaba guardando para graduarme. Y reviso, hermanos, nada más que ese dinero. Y andaba billetes de $20, que no era mucho. Pero yo digo: bueno, estando aquí al frente yo, y me van a ver que yo no doy, siendo líder de los jóvenes en el distrito. Qué vergüenza. Voy a sacar un billete de esto y lo saco, hermano, y le digo al hermano: mire, $2 voy a dar. ¿Y sabe cuál fue la sorpresa? Se terminó el culto y el hermano no regresó. No me dieron el cambio. Hoy, si me está viendo, que me lo devuelva. Pero aquí viene lo que le quiero contar. Yo estaba reteniendo, hermano, lo que le pertenecía a Dios. Y como yo no lo quise dar a las buenas, Dios se lo cobró de la manera que pudo cobrárselo. Y yo después, en ese momento, yo no estaba percibiendo ninguna entrada de dinero. Y yo decía: qué barbaridad. Mañana tengo que ir a comprar tal cosa y yo no puedo. Pero mire cómo son las cosas. Como los 3 días de ese incidente, vienen uno de esos amigos que se acuerdan de uno allá, y me dice: mírala, él me dice: fíjate que te traigo una ropa ahí a vos, tal vez te quede. ¿Y sabe qué? El pantalón y la camisa que yo necesitaba para graduarme, yo no sé Dios cómo le hace para poner en el corazón que le regalen las cosas que uno necesita. Y me lo trajo a la medida y en el color que yo necesitaba. Y de una marca que yo jamás le iba a comprar. ¿Por qué, hermano? Porque cuando somos fieles con Dios, Dios también, hermano, se mueve en fidelidad hacia nosotros. Podemos quedarnos sin comer quizás, pero yo lo he probado, hermanos. Quizás me he quedado alguna comida sin comer, pero jamás me he quedado 2 comidas sin comer. Yo no sé usted, pero yo sí, hermanos, y yo por eso
yo ni loco me quedo con lo que es de Dios. Mire, si alguna bendición me dan, si $1 me regalan, hermano, yo le digo a Raquel, ponelo a tu nombre, Raquel, ese diezmo. No, que son 10 centavos, da ese diezmo porque es del Señor. ¿Por qué? Porque Dios dice, hermano, en su palabra, y probadme, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero preste atención a esto. Usted diezma porque esa bendición ya lo alcanzó. Sin bendición de Dios, nosotros no tuviéramos un buen trabajo, buena salud, clientes, lo que son de emprendedores, no tuvieran clientes. Pero Dios los ha bendecido tanto, hermanos, que Dios manda esas bendiciones. Ay, pastor, pero mire, yo casi me morí la vez pasada. ¿Y dónde estaba la bendición de Dios? ¿Todavía no la ves? Si casi te morías, da gracias a Dios que no te moriste, hombre. Entonces, hermano, yo termino en esta tarde diciéndole lo siguiente. Si en verdad quiere ser próspero, en primer lugar, regrese su corazón a Dios. En segundo lugar, evite robarle a Dios. En tercer lugar, obedezca la palabra de Dios. Y finalmente, confíe en lo que Dios va a hacer por usted. Porque el texto termina diciendo, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis, ¿qué cosa? Tierra deseable, dice Jehová. Dios te está diciendo, vas a pasar de lo estéril a una tierra deseable. Amén. Y yo quisiera motivarlo. Si usted tiene 80 años de ser miembro de esta iglesia y dice, no, yo no diezmo, cambie su chip en esta tarde y evite robarle a Dios. Si es que usted quiere ser bendecido, si es que usted quiere moverse en prosperidad, dele a Dios lo que es de Dios. Póngase en pie y oramos en esta tarde. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta tarde en primer lugar te damos gracias por tu palabra. Pero en segundo lugar, Señor, en esta tarde ayúdanos a comprometernos a ser fieles a ti, Señor. Oh Dios mío, queremos movernos en prosperidad, pero para movernos en prosperidad yo necesito regresar mi corazón a ti. Necesito, Padre Santo, volverme a ti en esta tarde. Señor, y si hay corazones que están alejados de ti, hoy, Señor, es la tarde en que tú nos puedes acercar a ti. Pero también, Señor, ayúdanos a no robarte, Señor, a darte lo que te pertenece. Y ayúdanos a obedecer y hacer esa tierra deseable en nuestras vidas, Señor amado. Si alguien en esta tarde, Señor, ha estado quizás alejado en esta área de ti, hoy, Señor, es la tarde en que tú, Señor, nos puedes bendecir. Y en la que te pedimos, Señor, que cambies esa esterilidad en nuestras vidas por una tierra deseable. Que nos digan los demás, dichosos y bienaventurados los que son fieles con Dios. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, que Dios me los bendiga.